A pesar de ser electa una vez más para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Cuba es un país con una larga historia de violaciones de derechos humanos. El gobierno cubano ha reprimido sistemáticamente a la disidencia, a los defensores de derechos humanos y a los activistas políticos. En noviembre de este año tuvo lugar en las Naciones Unidas el examen periódico universal, donde Cuba fue centro de diversas recomendaciones que constituyeron auténticos reclamos hacia la isla para respetar y garantizar derechos fundamentales como la libertad de expresión, asociación, reunión, manifestación y participación política. También se instó al gobierno cubano a finalizar el acoso, la intimidación, la detención arbitraria y la criminalización de los defensores de los derechos humanos, los periodistas, activistas y opositores políticos, y liberar a los cerca de 1.049 presos políticos y de conciencia que actualmente permanecen encarcelados. En Cuba, las violaciones de derechos humanos se manifiestan de diversas formas, entre ellas: represión de la libertad de expresión. El gobierno cubano controla todos los medios de comunicación en la isla, lo que dificulta la difusión de información independiente. Los periodistas independientes y los activistas que critican al gobierno son a menudo detenidos, encarcelados o perseguidos. Represión de la libertad de reunión. El gobierno cubano prohíbe las manifestaciones públicas. Las personas que participan en manifestaciones son a menudo detenidas y encarceladas, arrestadas o golpeadas. Represión de la libertad de asociación. El gobierno cubano prohíbe la formación de organizaciones independientes de la sociedad civil. Los activistas que intentan formar estas organizaciones son a menudo detenidos, arrestados o perseguidos. Torturas y malos tratos. Las personas detenidas por las autoridades cubanas a menudo son sometidas a torturas y malos tratos. En las Naciones Unidas constantemente se ha denunciado el uso sistemático de la tortura en Cuba. Producto de estos malos tratos y torturas en las prisiones del régimen, falleció el joven preso político cubano Luis Barrios Díaz, encarcelado por manifestarse pacíficamente en las protestas del 11 de julio del 2021. Según denunció el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, en noviembre de este año, tuvieron lugar en Cuba al menos 300 acciones represivas, entre detenciones arbitrarias y abusos contra presos políticos. Las violaciones de derechos humanos en Cuba son un grave problema que debe ser abordado debido a su carácter de impunidad y generalización. La comunidad internacional debe presionar al gobierno cubano para que ponga fin a estas violaciones y respete los derechos humanos de su pueblo.